Hasta ahora tenemos todas las filas que tiene nuestra variable de tesoro, que es un data frame. Pero ¿qué pasaría si nosotros quisiéramos solamente que nos devolviera aquellas filas cuyo peso es de 150? Entonces, lo que podríamos hacer sería consultar dentro de la variable tesoro, devolver aquella fila cuyo peso son igual. Fíjense que estoy utilizando un doble igual porque quiero comparar con el valor 150. Y obviamente quiero todas las columnas de esas filas. Por eso es que le pongo la coma y no le pongo nada detrás. Vamos a ver qué devuelve eso. Como ven, nos devolvió aquellos elementos cuyos pesos son de 150. Eso mismo podemos hacer para utilizando otros tipos de comparadores. Por ejemplo, yo quiero aquellos elementos cuyos pesos son mayores o iguales que 150. Entonces, en este caso tengo casi todos excepto el rubí, que tiene un peso de 100. Por supuesto, puedo hacer lo mismo con los precios. Puedo decir tesoro. Quiero obtener las filas donde, ahora sí, el precio. Quiero obtener los elementos más baratos, por lo tanto quiero aquellos donde los precios sean menor o igual que 10.000. Y por supuesto quiero todas las columnas asociadas a esas filas, por eso pongo la coma. Entonces en este caso nos da jade, turquesa y oro, que son los más baratos. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros quisiéramos aquellos elementos que cumplen más de una condición? Entonces tendría que poner tesoro en aquellos elementos cuyos precios sean mayor que 10.000 y el peso sea menor que 250. Menor que 250. Y por supuesto quiero todas las columnas asociadas a esas filas que me van a salir. Si se dan cuenta, nosotros podemos utilizar los operadores lógicos. El AND significa que esta condición tiene que cumplirse y que esta condición también se tiene que cumplir a la vez. Entonces, por ejemplo, tenemos que Ruby cumple con ambas condiciones a la vez. El precio está por encima de los 10.000 y el peso está por debajo de 250. A veces solo los datos no nos dan mucha información, entonces es más relevante algún tipo de información visual. En R podemos graficar la información que tenemos, entonces digamos que con la función plot yo puedo hacer un gráfico de los datos que yo necesite. Imagínense que necesitamos hacer un gráfico sobre los precios de estas piedras, entonces podría poner, hazme el favor de graficar tesoro, pero solo la columna precios. Cuando yo le doy a eso, si se dan cuenta, en este lado de acá aparecen ploteados cada uno de los precios, de los 6 precios que tenemos en un gráfico. Vemos que los puntos tampoco dan mucha información, entonces podríamos poner plot tesoro precios, pero queremos que el tipo de gráfico sea de línea, o sea que R me una todos esos puntos. Entonces aquí tenemos la línea, digamos que la línea negra está muy aburrida, entonces podríamos poner, además de todo lo que tenemos, el color de la línea va a ser rojo, por ejemplo. Entonces mi línea se torna roja. En este lado donde mismo salía la ayuda, también vamos a tener los gráficos. Pero es que este gráfico de línea realmente no brinda mucha información. Sería más bonito si tuviéramos un gráfico de barras. Entonces lo que vamos a hacer es obtener un vector para poder graficar. Digamos, mi vector de los precios va a tener la columna de los precios de mi
data frame tesoro. Si consultamos cuál es el valor que tiene el vector precios, podemos ver que tiene los valores asociados a cada uno de los precios de las piedras, pero a mí me gustaría que cada uno de esos valores tuviera asociado el nombre de la piedra que está representando. Entonces lo que vamos a hacer es ponerle nombre a esos elementos que están dentro del vector precio. Con la función names hacemos esto. Los elementos que están dentro del vector precio van a tener como nombre los elementos que están en la columna piedra. Entonces simplemente le digo que nuestro vector precios va a tener como nombre los elementos de la columna piedras de nuestro data frame. Entonces cuando yo vuelvo a consultar el valor de vector precios, ahora sí, cada uno de los precios tiene asociado su nombre de la piedra. Entonces, una vez que tenemos esto, ya podemos ir a graficar en un gráfico de barras esos elementos. Entonces, ¿cómo se grafica? Con la función barplot y le pasamos lo que acabamos de crear, que es el vector precios. Como vemos ahí, en la parte de los gráficos nos sale un gráfico de barras. Si lo estiramos un poquito, podemos tener que cada barra tiene asociado el nombre de la piedra de la que está representando. Pero podemos hacer nuestro gráfico un poco más bonito. Vamos a utilizar un vector de colores para poder darle a cada una de nuestras barritas el color que corresponde a la piedra que está representando. Digamos que el jade va a ser verde, la turquesa va a ser cyan o cian, el rubí va a ser rojo, el oro va a ser amarillo, el diamante va a ser gris y la esmeralda va a ser verde claro. Una vez que nosotros ejecutamos esta línea, si se dan cuenta, nuestro gráfico ahora sí se coloreó de los valores que tenemos. Pero una vez que tenemos nuestro gráfico ya hecho, valdría la pena ponerle un título. Entonces, con la función title podemos hacer eso. En este caso, nuestro gráfico es representa el costo de los materiales preciosos. Puesto que el oro no es una piedra preciosa, pero sí es un metal precioso, entonces podemos incluirlo de esa manera. Si usted quisiera saber cuáles son los parámetros y cuáles son los tipos de gráficos que se pueden hacer con la función plot, pues simplemente podríamos pedir ayuda, una interrogación plot, y en este lado nos sale todos los parámetros y todos los tipos de gráficos que nosotros podemos hacer con la función plot, y pasaría lo mismo con la función barplot. Tendríamos todos los parámetros y todos los elementos, además de ejemplos de cómo se usa la función barplot.